con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Vamos a dar gracias a Dios por este momento tan especial. ¿Saben qué, mis hermanos? Si a mí me dijeran, Maite, ¿qué regalo que hubieras querido hace 10 años? El mejor regalo, que ser perdonada de culpa. Usted no sabe lo que es ser perdonado de culpa. Mira, es como que te quitaran una carga de encima increíble. Es como que te dieran nueva vida. Y Jesús vino solo por eso. Qué hermoso es nuestro amado Jesús. Amado Jesús, te doy gracias. Amadísimo Espíritu Santo, te amo. Gracias, Espíritu Divino. No sabes cuánto te ama mi alma. Porque qué hermoso cuando yo sentí el perdón de mis pecados. Cuando me sentí ligera de equipaje, Padre. Cuando sentí, Padre Santo, que podía volar, Señor, sin tanto peso. Yo te doy gracias, Señor, porque empecé a correr en mi vida, Señor, y a no ir despacio, porque las cargas de culpa, Señor, a veces no nos permiten correr. Y yo te bendigo de todo mi corazón, Padre, y te doy gracias. Y te pido, Padre Santo, por favor, que tu mano de amor, de bondad, de misericordia esté sobre cada persona de este día. Si algo te pedí yo con toda mi alma, Señor, fue que viniera gente hoy, porque se merecen ser perdonados, porque merecen nuestros hijos que les perdonemos, merecen nuestro esposo que le perdonemos y que nos perdonemos sobre todo, Padre, que nos demos un perdón gratuito este día. Nosotros primero, Señor, por eso te bendecimos y te damos infinitamente gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Fíjense que yo les quisiera narrar una historia que tiene que ver con la culpa, para que vean ustedes cómo es que la culpa nos encadena. Es como que tu alma estuviera atrapada en un cuerpo cuando la gente se siente culpable. Es como que te pusieran una cadena donde no te puedes soltar y donde estás atada a cosas que tú no quieres. Y vamos a leer la historia de un varón que a mí me impresionó hace tiempo. Es una historia de la mitología griega, pero habla muy perfectamente la culpa. Yo soy terapeuta, además de sierva de Dios, y yo escuché pues yo estudio todo eso, y en una terapia yo compré un libro y me gustó mucho este tema. Fíjese pues, quiero que lo voy a leer despacio para que usted le ponga atención y asimile esta información. Marca en la mitología griega la llegada de la conciencia. ¿La llegada de qué? De la conciencia y de la lucha por la liberación de todos los encadenamientos. Fíjese, la llegada de la conciencia y la lucha por la liberación de todos los encadenamientos y prisiones de la mente. Mire lo que hace la culpa. Porque Prometeo era un personaje de la mitología griega. Él roba a Zeus, símbolo del espíritu, las semillas de fuego. Prometeo es un desobediente. A veces la desobediencia y rebelión de los santos, héroes y de los genios no puede ser castigada. Ahora le voy a hacer una pregunta a ustedes antes de seguir adelante. ¿Ustedes creen que es correcto ser uno rebelde y ser uno, ¿cómo decirle? Ser uno rebelde. ¿Será que es correcto? Ser desobediente y rebelde. A ver quién me contesta si sí o no. ¿Es correcto ser desobediente y rebelde? Yo sé que sí. Yo soy desobediente y rebelde. Me he rebelado a todo lo que el diablo quiere que yo haga. ¿Ya vio? Nosotros tenemos que rebelarnos a todo lo que no es una estructura del amor de Dios. Jesucristo mismo se rebeló. Cuando Jesús llegó a la mujer adúltera, ¿qué era lo que decía la ley? La ley decía, vas a apedrearla, la vas a matar. ¿Y Jesús qué hizo? Simplemente se agachó. Dijo, el que esté libre de ustedes de culpa, tire la primera piedra. ¿Ya ven?
Prometeo, Jesús sabía que la ley decía una cosa, pero Dios dice en su palabra que es mejor obedecer a Dios que al hombre. Su conciencia divina no le permitía a él, mis hermanos, hacer esas cosas. Matar a una mujer que venía víctima de un padre ausente. Casi siempre la prostitución es cuando la mujer en su casa no tiene un padre ausente, tiene un padre presente, sino que ausente. Y ella vive añorando un abrazo. Y por eso busca un hombre, otro hombre, otro hombre. ¿Ven? Y así estaba esa mujer. En eso llegó Jesús y la liberó. La liberó con su amor perdonador. Eso fue lo que hizo él. Y además, ¿qué fue lo que dijo? ¿Habéis tú oído que dice la ley, ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo, ama al que no te ama. Ama a tus enemigos. Si tú amas a los que te aman, ¿qué objeto tiene? Eso no tiene ningún sentido, dijo. Tienes que amar al que no te ama. ¿Y por qué es que tengo que amar al que no me ama? Porque ese amor dado a la gente que no me ama me va a despertar un amor tan grande. Ese es el único amor sanador que se puede dar. Cuando usted ama a una persona a pesar de que no la ama, ese amor le va a despertar a ella una sanidad profunda en su alma. Se va a sentir, mis hermanos, tan llena de un amor que no merece. Pero ese mismo amor va a borrar su dolor y su sufrimiento, que quizá por eso no te puede amar como tú te lo mereces. Y así fue Jesús. Él vino, mis hermanos, a rebelarse en contra de todos los dictados y todas las tradiciones. Él decía, no tienen ustedes que obedecer las tradiciones de los ancianos. Él lo decía, ¿o sí o no? Fíjense pues, cuando sus discípulos le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y nosotros no? Porque era un ritual estar ayunando. Y Jesús contestó, ¿acaso pueden estar en ayuno con los que el novio está? A ver, ¿quién entiende qué quiso decir Jesús? ¿Por qué tus discípulos no ayunan, Señor, y los discípulos de Juan sí? ¿Acaso puede estar el que está con el novio estar en ayuno? Pero llegar al día en que el novio no esté con ellos y entonces ayunarán. ¿Qué quiso decir Jesús? Los judíos, mis hermanos, ellos ayunaban, o la gente de Dios, cuando había un juicio sobre ellos. ¿Por qué ayunaban? Porque entonces estaba su carne demasiado fuerte y necesitaban el debilitamiento del alma y del cuerpo, para que el alma fuera fuerte, para que el alma que toma la decisión de pecar no lo hiciera. Pero con mucha carne no podía. O sea que por eso la gente que vive en estado carnal no puede dejar de pecar. Tiene que ayunar para liberar su alma, para que el alma pueda tomar decisiones correctas. ¿Ves? Y Jesús vino a enseñarnos eso. Él no venía a hacer el ayuno como un ritual. Y también, mis hermanos, Él enseñó se tuvo que rebelar ante muchas cosas que venían de la ley de Moisés, pero no era de la ley de Dios, de Moisés, porque habían puesto muchas tradiciones. ¿Estamos entendiendo? Porque Jesús podía oír la voz de su Padre. Y les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Galileo, Newton, Einstein, ¿por qué se rebelaron contra tanta cosa? ¿Qué fue lo que dijo Newton? ¿Quién se recuerda? Él escribió la teoría de la relatividad. ¿Y Galileo qué hizo? Le estaban condenando porque le decían que la tierra no se movía, y que la tierra no era real. Y sin embargo se mueve, dijo él. Él tenía que rebelarse contra las tradiciones y los pensamientos de la gente que tiene paradigmas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando nuestra conciencia nos dicte, mis hermanos, que no tenemos que hacer algo, no tenemos que hacer. Fíjese que hubo un hombre en Estados Unidos que estaba preso. Y le preguntó Emerson, ¿por qué estás preso? Porque yo no quiero pagar impuestos. Porque los impuestos los están usando, le dijo, para tener esclavos, para esclavizar a la gente, para los vicios de todos los de la burocracia. Y por eso no pago impuestos. O sea que su conciencia no le permitía estar permitiendo que compraran esclavos con ese dinero. Y uno piensa que ellos no tenían razón. Sí tenían razón. Y aquí vemos, mis hermanos, fíjese, si Jesús no se rebela en contra de todo eso, ¿qué hubiera hecho? Maten a la mujer adúltera. ¿Ya vieron? Si ese te sacó el ojo, sacale el otro. Pero Jesús vino a enseñar con el amor, con el perdón.
Él venía en un estilo diferente de vida. Y eso es lo que está diciendo aquí Prometeo, que Prometeo había robado las semillas de Zeus de fuego. Y entonces le dieron una maldición. Pero él está presentando que nosotros tenemos que tener una conciencia libre, ¿ves?, para poder escuchar a Dios. Y dice aquí, vamos a seguir hablando aquí. Por eso, mis hermanos, cuando, por ejemplo, un iluminado, cuando un santo, como era nuestro amado Cristo, cuando un hijo de Dios se revela a veces, no es castigado, porque está haciendo lo que dice Dios. Y él mismo dijo, no está bien obedecer más al hombre, se debe de obedecer a Dios y no a los hombres, ¿no? Porque a veces las tradiciones son de los hombres y no de Dios. Entonces a veces sí tenemos que ser rebeldes ante las mentiras y el engaño de la sociedad. Fíjese pues, en el caso de Moisés, él desobedeció las costumbres de los egipcios. ¿Sabe usted que es cierto? Si no hubiera desobedecido las costumbres de los egipcios, jamás hubiera existido, ¿quién? La doctrina cristiana, ni judaica. Se tuvo que rebelar en contra de todos de los judíos. Y también lo mismo hizo Buda. Se rebeló en contra, mis hermanos, de todo lo que decía las doctrinas que no eran correctas del budismo. Se rebeló. Y así pudo existir el Islam ahora. Pero siempre hubo una rebelión para poder implantar la presencia de Dios y sus mandamientos. Y así tiene que ser. Entonces aquí dice que Prometeo desobedece y es maldecido por Zeus. Y la maldición que recibió fue, para siempre vivirás encadenado a una roca. Y un águila devorará tus entrañas, mientras sus entrañas se regenerarán otra vez por la noche. Prometeo se siente terriblemente mal, pero dice, pero sabía que solamente rompiendo los cordones umbilicales se crece, porque solamente desobedeciendo varias costumbres y leyes castrantes se puede crecer, así como lo hizo Jesucristo, lo hizo Newton, lo hizo Galileo y lo hizo Einstein. Así es que doy gracias a Dios por esta meditación que me dio el Señor. Ahora vamos a entrarle a la culpa. Vamos a leer aquí, mis hermanos, en el Salmo 32:1 y vamos a ver aquí qué dice la palabra de Dios. Porque lo que más busca una persona, mis hermanos, cuando está cargado, cuando está enfermo, ¿qué es? Una persona se está muriendo. ¿Qué es lo que quiere la persona? ¿Quiere sanar o qué? Sabe que la enfermedad que tiene es ¿por qué? Por la culpa. La culpa le impide a la persona sanar. Es la culpa la que no las deja sanar, mis hermanos. Porque en el fondo de su alma sabe que no se merece vivir. ¿Estamos entendiendo? Yo voy a orar por gente que está bien enferma. Y fíjese que yo le hago una prueba en su cuerpo que nosotros los terapeutas hacemos. Y cuando yo le digo, ¿tú quieres vivir? Sí, me dice. Pero le hago la prueba y me dice, no. Y empiezo a hablar con ella y ella piensa que no se merece sanar porque tiene una culpa demasiado grande. Quizá engañó al marido, quizá tuvo un aborto, quizá se siente culpable porque se divorció y tiene hijos que ahora están pagando las consecuencias de sus actos, de no reflexionar sobre la cosa que hizo. Entonces, el ser humano, mis hermanos, es la culpa la que lo tiene estancado, aprisionado, encadenado, fíjense. Es la culpa. Y vamos a ver ahí claramente. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto. Pero entendamos aquí que está hablando de transgresión. Cuando usted, mis hermanos, no está hablando de desobedecerle a un maestro, no está hablando de desobedecer a alguna doctrina implantada, está hablando de leyes espirituales, leyes determinadas por Dios, no como una tradición, sino que como una conducta, fíjese. Entonces él está diciendo, bienaventurado, cuya transgresión ha sido perdonada. Es cuando nosotros violamos leyes espirituales. Una ley, mis hermanos, que yo siempre he recalcado es, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida, ¿ve? Y en todo te vaya bien. Yo cuando miro que a la gente no le va bien, cuando me dicen, fíjese que fulano se murió, ¿qué es lo que yo digo? Hace poco iba una persona conmigo en el carro, ella me llevaba y me dijo,
pastora, ¿y por qué moriría mi primo tan joven? Te aseguro que no honró a su padre ni a su madre, especialmente a su madre. Viera cómo la trataban. Entonces, ¿qué? Apareció el vengador y le quitó la vida. Entonces, eso no es juego. Si Dios lo dijo, Dios sabe por qué lo dijo. Porque la madre te da la vida y el padre te engendra y te da la vida también. Sí. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero ¿qué dice? En cuyo espíritu no hay engaño, ¿ve? ¿Qué es lo que nos tenemos que quitar para que la culpa se vaya? El engaño. Porque mis hermanos, Satanás nos engaña. Él es el engañador y no quiere que nos demos cuenta, que tengamos una conciencia clara de que por qué estamos con ese problema, sino que nos duerme en esos pecados. El ser humano no reconoce su pecado. ¿Por qué? Porque está engañado. Entonces tenemos que primero romper con ese engaño, confesarle a Dios: Señor, ¿por qué no me doy cuenta de que tengo ese problema? Porque estoy engañado. Satanás me tiene engañado. Por favor, Padre, quítame ese engaño de mi alma. Señor, quítame esos velos que tengo en el entendimiento para que yo sea liberado y sanado. Y quiero que le pongan atención a este tema, mis hermanos, porque el Espíritu Santo, cuando yo estaba en la madrugada leyendo el tema, me dijo: quiero que lo des ahora de una manera diferente. Tú leíste lo de Prometeo y habla exactamente de lo que hace la culpa, cómo encadena el alma, cómo es que la somete, me dijo. Y así es la culpa, es un peso que la gente quiere salir de ahí, quiere correr, quiere avanzar, quizá quiere servir a Dios, quiere poner una gran empresa y la culpa no lo deja. No lo deja porque existe culpable. Hay una voz interior que te dice culpable. Y les voy a decir cómo opera la culpa para que usted entienda esto. Fíjese pues, supóngase que viene usted y violó esa ley espiritual de no honrar a su padre y madre. Usted piensa que nadie lo vio porque nadie se dio cuenta cómo le habló a su mamá, cómo la maltrató. Y usted, según supuestamente, está en paz. Pero dentro de usted hay algo que se llama conciencia. Y esa conciencia va a intervenir para que usted haga cosas, ¿cómo decirle? Para castigarse. Oiga pues, si usted encontró un marido que la castiga, que le hace daño, usted tiene culpa. Si tiene hijos que la maltratan, un marido que la maltrata, usted tiene culpa. Si tiene un marido que le engaña, usted tiene culpa. Usted se lo atrajo porque se siente culpable y quiere ser ¿qué? Quiere pagar la culpa. Quiere purgarla de cualquier manera. Entonces no es que uno, mis hermanos, diga: ¿pero por qué me casé con él? Porque en el fondo soy culpable y atraje a un hombre que me castigue. Fíjese, un hombre que me latigue, una mujer que me trate mal, porque soy culpable. La persona que tiene culpa dice que busca castigo, busca castigarse, sea hombre o mujer. Tiene, como yo he dicho aquí, que a veces va a buscar trabajo y mire, dice: estuve 3 oportunidades y conseguí a este señor que es mi jefe y me maltrata, me trata mal, me humilla, porque merezco ser castigada. Hasta que yo salga de eso, todo va a cambiar. Toditito va a cambiar. Voy a ir a un lugar, me van a tratar de lo mejor porque ya no tengo culpa. Si no, no me van a dar pero ni el respeto que me merezco supuestamente como ser humano, porque todos merecemos ser respetados, ¿sí o no? Pero no vamos a ser respetados. Vamos a una empresa y no nos quieren pagar. ¿Por qué? Porque tenemos culpa. Y eso impide que la gente opere libremente, ¿ves? Para que nosotros tengamos mucha bendición. O sea que es como una zancadilla, como un autosabotaje que uno mismo se hace para no ser feliz. Salmo 32:3. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones ante Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oyó, mis hermanos, pero ¿cómo estuvo el estado de esta persona?
Fíjese que quiero que escuche bien. Mientras callé, quiero que regreses para que escuche, mis hermanos, que tenemos que poner atención mucho. Mis hermanos, yo quiero agradecerle a mi Padre con todo mi corazón. ¿Usted cree que yo vivo aquí tan tranquila y que hago las cosas así? Usted no sabe las veces que yo me he postrado cuando voy a dar una enseñanza, me he postrado, porque siempre encuentro que primero me está hablando Dios a mí. Así es con los que compartimos palabra. Nos ministramos a veces con Dios en su presencia y empezamos a decirle, gracias Padre por haberme dado estas enseñanzas, porque me estás enseñando primero a mí. Gracias Señor, ¿eh? Porque somos nosotros los que somos primero liberados. Oiga, pues con sabiduría y con profecía. Salmo 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando el hombre no dice nada, no acepta su culpa, no pide perdón, ¿qué pasa? Se envejecen los huesos. Hay gente que tiene 40 años y tiene el 60% de huesos enfermos. Una vez yo fui a un lugar que me hicieron una densitometría y cuando voy viendo, dice el médico, usted tiene el 68% de sus huesos bien hechos, ¿eh? O sea que tenía un porcentaje muy bajo. Y había una persona conmigo de 45 años y tenía casi el 70 y pico malo. ¿Ya veo? ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos quedamos callados. No somos capaces de reconocer que hicimos algo que ofende a Dios. Y menos que estamos violando una ley que a Él no le agrada. Como que estuviéramos ciegos, ¿ves? Como que nos tuvieran el alma encadenada, que no podemos tener una conciencia clara. Y así es, no nos damos cuenta. A veces se habla en un tema, ay, ¿cómo no vino fulana? Pues está aquí porque es a usted que Dios le quería hablar. Si hubiera sido al otro, él viene aquí, pero no fue él. Usted vino hoy, quiere decir que es para usted la enseñanza. Ajá. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué quiere decir? Este varón se mantenía llorando porque sentía la mano de Dios castigándolo, ¿sí o no? A saber qué dolor sentía en sus huesos. Y fíjense que hoy he contado aquí que yo de niña tuve artritis reumatoidea y es un dolor tan grande el dolor de los huesos. Y yo sé que yo venía con culpa. ¿Por qué venía con mucha culpa? Porque vengo de una familia demasiado religiosa, con una religiosidad tan grande. Y sabe que es una culpa terrible la que se carga, porque es la idolatría. Yo me recuerdo que era una idolatría tan terrible, ¿ve? Yo no sabía nada, pero cuando me hice hija de Dios, se me quitó el dolor de huesos para siempre. Yo no tengo absolutamente nada. Si era tiempo así como ahora que es frío, yo sentía, mire, un dolor en las rodillas, en los tobillos, se me dolía esta parte de aquí, las muñecas, y ahora no me duele nada. ¿Por qué? Porque yo confesé mi pecado y me fue perdonada la culpa. Cuánta enfermedad, cuánta tragedia, cuánta tristeza se podía evitar si usted hoy entiende ese tema y pide perdón a Dios. Y no se olvide de algo bien importante. A veces Dios ya nos perdonó, quizá la persona nos perdonó y usted es el que no se perdona. Porque en el fondo de su alma piensa que hizo algo que no estuvo bien. Usted misma es la que se acusa en vez de que el diablo la acuse, es usted. Es que ¿por qué hice eso? Es que no tenía que haberlo hecho, es que yo no sé por qué lo hice. Mis hermanos, confiese su pecado. Dígale a Dios que lo que hizo no estuvo bien. Reconozca que hizo algo malo. Fíjese que yo miro a veces a una madre que fue tan exitosa, a un padre, y miro hijos tan, perdone la palabra, tan llenos de escasez, de pobreza, de problemas. Y uno dice, pero ¿por qué ese hombre hace eso? Y el problema es en que deshonra a ese padre que fue tan bendecido. Entonces la bendición no puede acercarse a ellos. ¿Estamos entendiendo? Esa es una cosa tan seria. Mis hermanos, yo le digo a la gente, le decía yo a unos señores, ustedes quieren la bendición de su madre, hónrenla. Por favor, la van a honrar. Y siendo uno eso, a veces tiene la gente hijos que son hasta hijos de Dios y se ponen a hablar de la madre. Sabiendo esto que dice la Biblia, uno no entiende por qué lo hacen. Y viene ahí que no apenas les alcanza para vivir, habiendo tenido una madre que les sobraba la plata. ¿Pero por qué? Porque la han deshonrado.
Y le digo yo, ¿querés que de veras Dios te bendiga? Honra a tu mamá, honra a tu padre. Y vas a ver la bendición que vas a tener. Y si tu padre fue medio bendecido, pero tú a pesar de eso lo honras con amor y todo, tú vas a ser doblemente bendecido. Porque esa es una ley espiritual. Pero miro que no hacen caso. ¿sí? La primera demanda, ahí están hablando de decir que mi mamá es una barbaridad, que es injusta porque a mí no me dejó herencia igual a mis hermanos. ¿sí? En vez de darle gracias a Dios por esa madre, que ninguna obligación tiene de dejarnos nada, porque ella lo trabajó, desde ella, ¿sí o no? Para mí, si mi papá trabajó su dinero, era de él. Si no me lo dejó a mí, que se lo dejara a su mujer, porque era su esposa. ¿Verdad? Gloria a Dios, así fue. Sí. Salmo 32:4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Sí? Se volvió mi verdor en sequedad de Imagínense verano. cómo viene que cuando uno tiene culpa, mis hermanos, empieza a sentir que su vida se secó. Se secan las empresas, se seca la vida de uno, se seca una relación, se seca un matrimonio. ¿Por qué? Por la culpa. Así es, ¿sí? Por la culpa, en serio, mis hermanos. A veces cuando a mí me cuenta alguien que buscó a su padre, a pesar de que él pues la engendró pero no la buscó, me siento tan feliz porque sé que esa vida tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tuvo el valor, mis hermanos, de buscar a ese padre, así como lo hizo Lilian. Yo la felicito de todo corazón, porque solo hay una enseñanza para el día del padre y se interesó porque fue entendida y sabía que tenía que hacerlo, ¿va que sí? Y lo encontró gracias a Dios, mira. Ya estuvo con él en Estados Unidos, mira. Y eso es lo que tenemos que hacer. Estamos entendiendo esto. Pero no, ¿y por qué voy a ir yo? Si él ni se ha acordado de mí. Mire, esa es arrogancia. Y con un padre no se puede ser arrogante, porque él es el grande y usted la hija. Usted tiene que honrarlo a él, no él a usted. Y así he oído hijos. ¿Y por qué lo voy a buscar yo si él no se acordó de mí? Y se pone en un capricho, ¿me? Pues entonces viva todo el tiempo en escasez, viva infeliz, viva sin éxito. ¿Eso es lo que usted quiere? Así va a pasar. Así es. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que entendió esto, el pecado tiene maldad en su alma. Cuando se da luz el pecado es porque había mucha maldad en el alma. Y mire, te confesé. Y por eso empieza, bienaventurado aquel cuya culpa y transgresión ha sido perdonada. Pero este varón reconoció, mientras no lo reconoció, andaba él sufriendo hasta de una enfermedad tan seria como es el dolor de huesos. Yo porque lo tuve sé lo que es eso. Es un dolor tan grande que uno a veces quisiera hasta gritar, ¿ves? Salmo 32:6. Por esto oraré a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Pero ese es después de que él confesó, ¿me? Mis hermanos, qué hermoso es que usted hoy entiende ese tema y no se ponga la arrogancia en su corazón, sino que usted empiece a entender el tema y con toda humildad háblele a su madre, a su padre, a sus hijos y diga, perdóneme hijo, yo me equivoqué. Siendo madre yo me equivoqué porque le puse basura de su papá, le metí basura en contra de su padre y eso no estuvo correcto. Te metí basura en contra de tu abuela. No le meta basura a nadie de su familia, porque lo va a llegar a deshonrar a esa familia y va a sufrir las consecuencias muy severas. Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino Mis que hermanos, debes. si la gente no confiesa pecado, viene Dios a hacer algo diferente. Se va a dar cuenta, a veces la gente va a cambiar con el sufrimiento o con confesar su pecado y pedir perdón. Hay dos caminos para que usted cambie. O sufre las consecuencias en enfermedades,
en quiebras económicas, en destrucciones matrimoniales y todo. O si no, usted viene y reconoce su pecado, lo confiesa. Dice la Biblia que el que confiesa sus pecados, ¿qué? Alcanzará la misericordia de Dios, ¿no? El que los confiesa y se aparta de ellos, entonces dice que ¿qué? Alcanzará la misericordia de Dios. O sea que qué hermoso confesar pecados. Y no lo haga delante de nadie, vaya delante de Dios nada más. No le cuente a la gente sus problemas, cuénteselos a su Padre, que la va a perdonar de corazón. Sí. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. ¿Y oyó lo que le dice Dios? Hay gente que no entiende, no seas como el caballo ni como el mulo sin entendimiento. Te voy a hacer entender el camino que debes de seguir, porque yo tengo mis ojos sobre ti. O sea que a veces o vengo yo y confieso mis pecados o me va duro en la vida. Me va duro, mis hermanos. Así es la vida. Mire, fue una cosa así como instantánea, que solo le confesé a Dios mis pecados y un día me levanté y no tenía nada de dolor en los huesos, nada. A mí en ese tiempo me tronaban las rodillas, ¿sí? Así, y cuando sentía me tronaban las rodillas, ahora no. ¿Por qué? Porque confesé mis pecados. Y un pecado grande que confesé es el de la soberbia, el de la altivez. Porque a veces la bendición de Dios, en vez de agradecerla con humildad, nos enaltece y nos pone soberbios, ¿sí o no? Mire cuánta gente Dios lo bendice y anda en la calle. Buenos días, hasta así abre. En vez de agradecerle a Dios, de andar con la frente en alto y decir, gracias Padre porque eres tan bueno conmigo. ¿Cómo has puesto tu gran misericordia en mí, Señor? Gracias, Señor, porque nada me hace falta, Padre. Gracias. No, nos volvemos arrogantes. Ay, ¿cómo le voy a hacer caso a ese hombre? ¿Cómo le voy a hacer caso a esa patoja? Nos volvemos arrogantes, fíjese. Se nos olvida de dónde venimos. O así es, se nos olvida, mis hermanos. Y nos ponemos con una altivez, con una soberbia que nos da, que la gente le da risa. Porque si la gente es como yo, que conoce todo eso, nos hace reír. Porque decimos, pobrecita, porque antes de la caída, la altivez de espíritu. Fíjese qué tremendo. Salmo 32, 9. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. O sea que Dios te dice, si tú tienes pecado y problemas, acércate a Dios. No hagas que Dios te mande una enfermedad tan terrible, tan dolorosa para que lo busques. Antes de eso, busca a Dios de corazón, búscalo. Y quisiera leer una cosa, mis hermanos, que yo sé que le he repetido, pero es que tan claro que habla, porque a veces sabemos siervos que tenemos un llamado, y con ese llamado nos volvemos como atontados, porque como que nos deslumbra ver a una persona que Dios la usa, y andamos detrás de esa persona, en vez de buscar a Dios, al que da esos dones maravillosos, al que todo lo da y lo puede cambiar en nuestra vida. Y es la vida de Isaías. Fíjese que a mí me llama la atención que Isaías, Ezequiel y Jeremías fueron llevados cautivos a Babilonia, siendo grandes hombres y de la talla de esos grandes profetas. ¿Pero por qué? Porque Jeremías, mis hermanos, vivía ofreciéndole al pueblo de Israel que él era la esperanza de Israel, que él era el consolador de Israel, y después vino Dios y permitió que se lo llevaran cautivo para demostrarle a Jeremías que no hay que tener esperanzas falsas, que cuando se tiene una esperanza se debe tener una esperanza de vida. Y por eso es que creo que Pedro habla de que la esperanza tiene que ser viva, no una esperanza muerta y una esperanza irreal. ¿Fíjese? Sí. Veamos. Isaías 6, del 1 en adelante. Fíjese pues, aquí vamos a ver a este varón. Él en ese tiempo de Isaías estaba viviendo el rey Uzías. Y el rey Uzías era un hombre muy inteligente que había hecho cosas espectaculares. Pero mis hermanos, los profetas podían llamarle la atención a los reyes, porque para eso nacemos. Pero ¿qué pasaba?
¿Qué pasa cuando un rey, mis hermanos, se somete, cuando un profeta se somete a un rey? Pierde la visión. Un hombre de Dios nunca se debe someter a un ¿qué? A un rey ni a un gobernante. Si Dios le da palabra para el gobernante, tiene que decirle que quiere hablar con él. Entonces Isaías vivía detrás de Usías, asombrado por la gran bendición que Dios le había dado a este rey. Y este rey se volvió arrogante y abusivo. Y eso contaminó a Isaías y después se volvió un hombre que se volvió mal hablado. Fíjese. Isaías 6:1. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono que alto. Viene Dios y tuvo que quitar al rey Usías para que éste se despejara la mente. Para que el rey Usías para que el otro no tuviera la mirada en Usías. Lo tuvo que eliminar el Señor para poder hablar con este varón. Mis hermanos, aunque usted no lo crea, a veces cuando tenemos a una persona como Dios, a un esposo, a un hijo, Dios se lo lleva. ¿Sabe que se lo lleva? Aunque usted no lo crea. Porque Él dice que no soporta los dioses ajenos delante de Él. Yo he contado aquí que yo oré por un esposo de una señora. Era mi modista. Y entonces me dijo, ay, pero mire, ¿por qué no va a la iglesia? Vaya a buscar a Dios. Ay, es que amo tanto a Miguelito que me quita el tiempo si voy a la iglesia. Porque Miguelito está el día domingo y tengo que atenderlo. Y es que lo amo tanto. Sí, mi hijita, pero es que tampoco hay que amar más al hombre que a Dios. Primero se le ama a Dios, después al hombre, el trabajo, pero nunca la inversa, porque usted está adulterando. A veces la gente que adulteria piensa que es la relación sexual. Adulterio es adulterar todas las cosas que Dios estableció. O voy a amar más a Dios que a mi trabajo. Voy a amar más a Dios que a mi mujer, que a mi esposo, que a mis hijos. Tengo que amar más a Dios. ¿Vio? Así es el orden divino. Isaías 6:1. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y exaltado, y los bordes de su manto llenaban. ¿Y por qué cree que lo vio en un trono? ¿Qué día era ese? ¿Ah? El día del gran juicio. Iba a haber un juicio para Isaías. La gente que no está de acuerdo con las fiestas hebreas, lea Levítico 23. Dios las estableció para que sea un recordatorio eterno. No es que si yo quiero la recuerdo ni nada. Es que tengo que recordarlas eternamente. No es que si yo las celebre, las voy a celebrar porque son fiestas para Dios, no de los judíos. Es una fiesta para Dios y ahí lo dice claramente Él. Pues el día de Yom Teruah es un día de juicio, donde Dios se siente en su trono para juzgar. Y ahí estaba Isaías, ¿ven? Y vamos a ver qué pasó. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y exaltado, y los bordes de su manto llenaban la congregación. Sobre él estaban los serafín. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían la cara, con 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 volaban. Y clamaban el uno al otro diciendo: Santo, 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 Dios de los ejércitos. Santo, 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 Dios de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y los postes de las puertas temblaron a causa de la voz del que clamaban, y la casa fue llena de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Pues estoy perdido, ya que soy hombre. Oiga, mis hermanos, estoy perdido, dijo Isaías. Pero qué tristeza que tuvo que quitarle al personaje que le estaba sirviendo de estorbo. Fíjese, no permita usted que Dios llegue a ese extremo. Que porque es que amo tanto a mi marido no puedo venir a la iglesia. Dígale a su esposo que necesita buscar a Dios, porque usted es una mujer que necesita escuchar palabra. Dígale usted a su esposa si ya no quiere nada con Dios: mi amor, yo quiero ir a la iglesia, quiero escuchar palabra. Qué rico siento cuando Dios me habla. ¿Saben ustedes que yo siento tan deliciosa mi alma cuando Dios me habla? Usted no sabe lo que siente mi corazón cuando Dios me habla. Y en cada tema que doy, Dios me habla a mí primero. Vive Dios, que hoy temprano le decía: Padre, perdona por favor toda culpa que tengo. Cualquier culpa que tengo, Señor,
que me ha impedido quizá llevar a cabo la obra completa que tú me has pedido. Porque a mí se me fue profetizado un ministerio mucho mejor que Katherine Kuhlman. Katherine Kuhlman sanaba físicamente. A mí me hizo un llamado que sana el alma, que el alma es restaurada, que el alma es liberada. Y siento que es mucho mejor porque yo me voy por el alma. Porque si el alma está enferma, el cuerpo sigue enfermo. Pero si el alma de la gente se libera, se sana, va a dejar una generación sana y limpia, ¿ves? Donde no van a haber conflictos. Y por eso yo siempre termino hablando del alma donde quiera que voy. Así es, porque ese es mi llamado real. Siempre el Señor inclina mi corazón para eso. Isaías 6:5. Entonces exclamé, ¡ay de mí! Pues estoy perdido, ya que soy hombre de labios impuros y habitando entre un pueblo de habla inmunda. Mis ojos han visto al Dios de los ejércitos. Entonces uno de los seraf volvió hacia mí con un carbón. ¿Pero por qué llegó este serafín con el carbón? Porque él estaba reconociendo su pecado. Señor, yo reconozco que soy un hombre de labios inmundos. Quizá en vez de alabarte a ti, de bendecirte, Señor, ando detrás de Usías ahí alabándolo a él, admirándolo. Gracias, Padre, porque al fin me hiciste reconocer, ¿ve? Él sabía que era porque estaba muerto espiritualmente. Por eso dijo, ay de mí que soy muerto, ¿ve? Porque ese hombre estaba muerto espiritualmente. Y cuando tenemos una muerte espiritual, no miramos, nos ponemos ciegos. Estamos en lo cierto. Una gente espiritualmente muerta ni cuenta se da porque está enferma. Ay, no, es que qué injusticia. ¿Por qué tengo esa enfermedad? Porque soy pecadora. Elemental. He hecho cosas que no le agradan a Dios. Es que, pastora, la misma enfermedad de mi madre porque no la honré. Es que tengo la enfermedad de mi padre porque no lo honré. Entonces yo estoy teniendo la enfermedad de mi padre. Y peor si lo juzgué, es que tanto que molesta, que no sé qué. Ahí estoy yo a mí, cabal, dándole ese problema a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no pude entender que tengo que honrar a mis padres. Lo que se juzga se lo trae uno encima y lo tiene que sufrir. Isaías 6:6. Entonces uno de los serafín voló hacia mí con un carbón encendido en la mano, tomado del altar con las tenazas, y tocó con él mi boca, diciéndome, he aquí, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad ha sido quitada. ¿Qué tenía él? Iniquidad. Era la iniquidad la que no permitía que Isaías cumpliera con su misión como profeta. ¿Me? ¿Estamos entendiendo? Yo le dije, Señor, le dije hoy temprano, si hay iniquidad en mí, por favor, que me impide, Señor, cumplir con mi misión, porque yo todas las veces he tenido mi sueño de que quiero tener un lugar donde lleguen muchos jóvenes a sanarse, mis hermanos, terapéuticamente, de problemas de aprendizaje, depresión, miedos, pánico, todo, sin que paguen nada. Porque tantos jóvenes que hay con esos problemas, pero las terapias son tan caras. Le digo, Señor, ¿por qué no me das eso a mí para que yo tenga, pues, cómo hacer eso? Entonces dije, quizá hay iniquidad en mí. Quita esa iniquidad de mi alma, Padre, para que yo pueda cumplir con eso. Porque Isaías me confrontó también. A veces el don de profecía se va cuando nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios. Por ejemplo, un profeta que se fue el don de profecía. ¿En qué momento creen usted que se le fue la profecía a Jacob? ¿Quién me dice en qué momento se fue? A él se le fue el don de profecía. Él era un profeta. Él podía visualizar algo y se cumplía. Y ese era un profeta, porque los profetas son o visuales o audientes. Y él miraba algo y ese algo lo llevaba a cabo y se cumplía. Así como pasó con los machos y las ovejas que nacieron pintadas y rayadas. Pero ¿en qué momento perdió él su don de profecía? Sí, se lo perdió, mis hermanos, cuando tuvo ese encuentro. Él, ¿con quién? Con su hermano, con el ángel de su hermano. ¿Ves? Porque él luchó contra él. ¿Estamos entendiendo? Él luchó contra el ángel de su hermano, que era Esaú. Entonces en ese momento perdió la profecía. En ese momento, ¿por qué? Porque no tenía que luchar, ¿ves? Simplemente tenía que confiar en Dios.
de él hacer lo correcto delante de Dios. Pero él sabía, ¿qué estaba manejando Jacob? ¿Qué estaba manejando? ¿Había hecho él algo malo? Le había robado la primogenitura a su hermano Esaú. Le había robado ¿el qué? Además de la primogenitura, la bendición de su padre, disfrazándose cuando el padre iba a bendecir a Esaú. Entonces vino él y se disfrazó. Había robado lo más importante que un hijo de Dios no se debe dejar robar. Imagínense, y yo vengo y me cambio de apellido. Mire qué tristeza. Estoy tirando a la basura, ¿qué? La bendición de mi padre. ¿Me estoy explicando? El judío pelea por la bendición del padre. Los árabes y los judíos nunca se van a poner de acuerdo porque están peleando a la bendición del padre. Los dos creen que son primogénitos. Entonces no se van a poner de acuerdo jamás. Y la gente no entiende, en vez de orar por los dos para que Dios los reconcilie, ¿verdad? Porque pelean la bendición del primogénito, mis hermanos. Que eso deberíamos de pelearnos. Ahí vendiendo nuestra primogenitura por un apellido que no queremos. ¿Ya vio? Es que me voy a cambiar hasta de apellido porque me cae mal mi papá. ¿Y a quién hizo usted daño? A usted. Porque él va a caer en feria. ¿Sí o no? Isaías 6. ¿Y cuándo recuperó Jacob la profecía? ¿En qué momento la recuperó? Cuando se reconciliaron todos sus hijos. ¿Ya vio? Al extremo que vino la profecía sobre él y él vio proféticamente que se había terminado el hambre en Egipto. Y sabe que el hambre en Egipto tardó 2 años y medio nada más, porque cuando llegó este varón se terminó. Mire qué hermoso. ¿Usted cómo puede terminar una tragedia, un hambre, una tristeza, una escasez cuando usted se reconcilia con Dios y con su familia? Por eso es importante la familia. Isaías 6:7. He aquí, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad ha sido quitada, y tu transgresión ha sido expiada. Estamos entendiendo que aparte, fíjese, iniquidad nos habla de herencias familiares. Isaías venía, ¿qué? Con herencias que no había visto. Mis hermanos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Usted tiene que ver claro. ¿Con qué herencias vengo? Ay, fíjese, hermana, que yo estoy repitiendo la enfermedad de mi mamá porque no la honré. Tengo que postrarme. Si está viva mamá, yo te quiero pedir perdón porque no te honré. No te abracé, no te atendí como te lo merecías y mira lo que estoy padeciendo. ¿Ya veo? Estamos entendiendo. Estamos ahí como ladrones de nosotros mismos porque estamos padeciendo las consecuencias de lo que hacemos. O sea que el ser humano debe llegar a una conciencia clara de que murió mi abuelo de tal y yo también lo tengo. Entonces yo no he honrado a la familia tal. Dice que mi familia surdia no sé ni de qué padece porque no viví con ella. Me dicen de qué murieron todos, no sé. Estamos entendiendo. ¿Y tu familia Martínez? Pues tampoco, no sé ni de qué murieron. Solo sé que mi mamá le dio un infarto y se murió, ¿no? Mi papá pues se fue en un accidente. Pero el accidente sí noté que muchos morían en el accidente. Entonces ya yo confesé mis pecados, por qué la gente muere en forma accidental. Y se han muerto jóvenes, no grandes. Casi toda mi familia de Azurdia, joven muere. Entonces me he postrado para pedir perdón. ¿Por qué es que mueren así? Isaías 6:8. Entonces escuché la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí. Mis hermanos, el Señor le urgía tener un hombre de Dios que fuera en un llamado. ¿A quién voy a enviar? ¿Quién se presta para ir ahí porque lo quiero enviar? Y entonces hasta entonces Isaías dijo: yo iré, envíame a mí. Porque ya había despertado su conciencia. Ya había sido rotos esos encadenamientos. Mire, eso se rompe cuando usted rompe con la tradición, cuando rompe con costumbres calcitrantes, mire, cuando usted rompe con mentiras y engaño de la familia también. Es que es pecado, mira, que dejes la religión. Y dice la palabra eso. Si la Biblia no lo dice, yo no lo voy a aceptar. ¿Ya veo?
es que me vas a ofender si te volvés protestante. Pues usted tiene que obedecerle a Dios. Es mejor obedecer a Dios, dice él, que al hombre. Ahí está. ¿Estamos entendiendo? Es que me faltó respeto porque se volvió protestante, gloria a Dios, pero así dice la Biblia. Así lo dice la palabra. Y no le tenga miedo. Me gustó mi esposo que no tuvo miedo de decir yo soy cristiano. Aquí no queremos gente protestante, pues entonces no vengo, sencillamente. ¿Ya veo? Así es. Y gracias a Dios que llegaron a la casa. ¿Se da cuenta? Porque vieron que íbamos a honrar más a Dios que al hombre. Así es. Isaías 6:8. Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él contestó, ve y di a tu pueblo, oyendo oyen, pero no entienden, y viendo ven, pero no comprenden. Porque eso es lo que pasa con la gente que oye, pero no entiende. Ah, qué bueno estuvo el tema, pero no hace nada porque no entiende. Oye y no entiende, ve pero no percibe. O sea que no se da cuenta de por qué está pasando algo en su casa. Ni siquiera se da cuenta. Mis hermanos, fíjense que una vez me recuerdo que llegó una persona a mi casa y me dijo, Maite, me dijo, yo le he contado mucho eso, pero es que sale a colación. Es una mujer muy bonita ella en este tiempo, pues uno cuando ya tiene otra edad ya no es tan bonito, pero era muy bonita, mucho dinero, viajada, muy preparada y me dice, ¿por qué no me he casado, Maite? Dice que casi siempre que tengo novio, mire, yo los atiendo y todo y se vuelven abusivos, después ya no llegan a mi casa, es una desgracia. Y yo, mire, me dan ganas de irme de Guatemala, entonces no sea cobarde. Uno resuelve las cosas en su casa, no huyendo. Así es que yo le voy a decir, ¿por qué? Su mamá habla de la gente que no se ha casado, sí. Entonces no se va a casar usted si su mamá sigue hablando. ¿La ofrecieron a usted algún santo? Sí, me dijo, porque mi mamá no tenía mujeres, solo hombres. Y le oró a no sé qué santo y me puso el nombre a mí. Pues mi hijita se tiene que quitar ese nombre. Solo va a decir el otro nombre, porque si no, usted no se va a casar porque está consagrada a una santa, a supuestamente santa. Ustedes la ataron a ella. Y ellas no se casan. ¿Ya veo? Entonces oramos por ella. A los 6 meses se casó. ¿Ya veo? Sí, apareció el varón ahí bien bendecido. Un hombre, pero súper bendecido, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? Pero por vivir atada ahí, a veces vivimos atadas a una persona que nunca nos va a hacer caso, que no nos quiere y punto, ya. Así es, no nos quiere. Isaías 6:10. Porque el corazón de este pueblo está entenebrecido, sus oídos están entorpecidos. ¿Cómo estaba Isaías entonces? Entenebrecido y sus oídos estaban ¿qué? ¿Qué? Entorpecidos. Entorpecido, mis hermanos, era torpe de oír. Y perdón que se lo diga, pero así está mucha gente, torpe para oír. Ni siquiera, como dice Pablo, tardos para oír, no torpes. ¿Ya veo? Me explico. Isaías lo está diciendo, mis hermanos, no yo. Es la palabra de Dios, ¿ves? Y la gente tiene torpe los oídos cuando no hace caso. Está viendo lo que le pasa y sigue insistiendo con la misma necedad porque no entiende. No percibe qué le está pasando. Isaías 6:10. Y perdón que hable así, pero es que yo fui llamada a liberar el alma. Y si el alma no oye una verdad, no es libre. La mentira te ata, hermana, pero la verdad te hace libre. ¿Oyó? Por eso no podemos engañar con la mentira, sino que tenemos que decir la verdad para que tú seas libre. Isaías 6:10. Porque el corazón de este pueblo está entenebrecido, sus oídos están entorpecidos y sus ojos cerrados, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón, y se conviertan y sean sanados. Entonces pregunté, ¿hasta cuándo durará esto, oh Dios? Y él respondió, hasta que las ciudades queden solas y sin habitantes,
las casas sin hombres. Mis hermanos, esta palabra que acabamos de oír de Isaías aparece también en la parábola del sembrador. Jesucristo quería ver cómo estaban sus discípulos y empezó a contar una parábola. Parábola es una forma de hablar a veces bíblicamente para ver el entendimiento del ser humano. Por ejemplo, hay gente que entiende la Biblia literal, pero ahí no encuentra nada porque los tesoros no están encima. Después se habla insinuado. Hay veces en la palabra que nos insinúan algo. Y si no entendemos lo insinuado, nos quedamos otra vez igual. Luego vienen las parábolas. Es la tercera forma de hablar de un hombre de Dios como Jesucristo, ¿va? Entonces él hablaba por parábolas o metáforas. ¿Y qué es una parábola? Es una enseñanza de cierta forma, pues natural, para que usted lo traduzca al ser espiritual. Pero si no tengo entendimiento, no voy a entender nada. Entonces los discípulos, estaba hablando Jesucristo, no entendían nada. El sembrador salió a sembrar. Hoy yo soy el sembrador que estoy sembrando. Una parte de la semilla va a caer ¿en qué? En buena tierra. Otra parte en gente distraída. Otra parte en gente que tiene mucho conflicto. Otra parte ¿qué? En gente que tiene un corazón muy duro. A ver qué clase de tierra tiene usted. Dependiendo de lo que entendió de este tema. Entonces vino y cuando les terminó de hablar se dice, Señor, ¿y por qué hablaste con parábolas si no entendemos? También ustedes están sin entendimiento, Dios. Y no que a ustedes les dado a conocer los misterios de Dios. Nosotros tenemos que entender y conocer los misterios de Dios, no la gente de afuera, ¿no? Pero a veces nosotros no entendemos también. ¿Por qué? Porque tenemos el oído entorpecido, dice, y los ojos cerrados, ¿eh? Por la iniquidad y la maldad de nuestro corazón. Eso es lo que habla aquí la palabra de Isaías. O sea que es exacto para este tema. Y él necesitaba, mis hermanos, que le quitaran la culpa y el pecado. ¿Sí o no? Eso es lo que él necesitaba. Fíjese, pues solo voy a dar una recomendación más. Por favor, quiero que escudriñe su corazón. Por eso la Biblia dice, examina, oh Dios, mi corazón. Y mírame, Señor, si en mí hay iniquidad. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a escudriñar su corazón. Para ver si no hay en él iniquidad, qué es lo que está estorbando, para que usted sea libre, para que usted sane, para que usted cambie totalmente y que venga la bendición, la prosperidad y la sanidad a su vida. Señor, escudriña mi corazón, escudriña esa escarba hasta la raíz a ver qué es lo que tengo. Cuando una persona escudriña es escarbar hasta adentro, hasta la raíz, llegar a los ancestros. Eso es lo que tenían que hacer aquí, ¿ve? Examinar, escudriñar el corazón. Vamos a leer solamente Jeremías 11:20. Creo que es 19, 11, 19, 11, 20. Y espero, mis hermanos, que si tiene alguna duda, pues que pregunte, porque el tema de hoy es muy importante para mí. Muy importante, más importante que cualquier día. Porque es la culpa. La gente que tiene culpa no le sale bien las cosas en la vida. Prospera y separa la prosperidad. ¿Por qué? Porque hay culpa. La culpa le está diciendo a usted, no te lo mereces. Tiene un marido, cuando se casa con usted cambia, quizás se casa con el mejor hombre. Y al casarse con usted, él cambia. ¿Y por qué cambia? Porque no se merece ese hombre usted. Mire qué increíble. Y viene usted y se divorcia del muchacho. Y la que tiene que actuar es usted para escudriñar por qué cambió su marido si era tan buen hombre. ¿Es cierto o no? Cambia cuando se casa con él. Es que solo me casé con ella y cambió. ¿Por qué cambió? Porque algo llevo yo que no está bien y lo hice cambiar a él. ¿Es cierto o no? Así como le pasó a una señora que dio su testimonio. Yo estaba hablando de la transferencia de espíritus y los vengadores de la sangre. Y dice que solo se casó él con ella y empezó él a tomar y él nunca había tomado. Solo se casaron los dos y ella empezó a ser una mujer tan celosa y nunca había sentido celos, ¿no? Porque él iba con unas deudas grandes. La mujer de él se había matado porque él era un enamorado y siempre no le importaba que la mujer estuviera enferma. ¿Y ella por qué? Porque dejó a su marido porque tomaba licor y simplemente lo desechó. Se casó con ese varón que no tomaba y se volvió borracho, porque tenía que resolver la borrachera del primer marido.
¿Ya vio? El otro tenía que ver que estaba haciéndole daño tanto a su esposa, estándole engañando a cada rato, porque estaba destruyendo el corazón de su amada. Pero vino él y tan tranquilo se metió un tiro a la pobre mujer. Ahí estaba a mí. Entonces solo se casó él con la otra mujer y empezó la otra a ser una celosa desequilibrada. Y el otro un borracho. Mire, hubo una transferencia. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quiénes han oído el tema de transferencia de espíritus? Ya que le cuento que lo estoy dando en varios lugares. Así es que, ¿qué dicen si lo doy aquí un domingo? Es un tema precioso. Porque mire, a veces la gente no entiende cómo se transfieren los espíritus. Ay, ¿por qué soy igual a mi mamá? ¿Verdad que sí? Porque usted no la honró y la empezó a juzgar. Vamos a dar un tema precioso que es transferencia de espíritus un día de estos. Jeremías 11:20. Pero, oh Dios de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriña la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Amén. Sí. Quiero agradecer a Dios, mis hermanos, por este tema tan precioso y vamos a orar. ¿Alguna pregunta? Y quiero agradecerles de corazón porque vinieron a oír un tema tan precioso. No es porque lo haya hecho, porque nada es mío, es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios me inspiró hasta decirme: Maite, busca a Prometeo para que vea cómo opera la culpa. Es un encadenamiento en el alma terrible que no nos deja movernos. No nos sentimos libres, sino que andamos cargando una gran culpa y eso nos impide correr en la vida. Si no nos quitamos la culpa, jamás vamos a abrir los ojos y vamos a escuchar de una manera correcta. Así es. Amado Dios, te damos gracias. Yo te pido, Padre Santo, Dios Todopoderoso, quiero decirles un poquito de este varón Prometeo, porque él había sido maldecido por Zeus, porque él estaba haciendo lo correcto delante de Dios, porque éste había escuchado la voz de Dios. ¿Ve? En este caso él no sufrió culpa, él no sufrió, mis hermanos, le quisieron meter culpa, pero no la sufrió, porque él había entendido que tenía que obedecer primero a Dios. Entonces la culpa no la sufrió. Por eso muchos santos que se rebelan contra las tradiciones, contra los comportamientos de los hombres, no sufren culpa, porque solamente se están rebelando contra las cosas paganas y están obedeciendo al Padre. Gracias, Padre. Te doy las gracias, Padre, por este mensaje. Y te pido, Padre Santo, por favor, que hoy pongas tu mano de amor y de bondad sobre cada persona que hoy vino, Padre. Y sobre todo yo te pido con humildad de corazón, Señor, y con toda mi alma, que me perdones cualquier iniquidad que todavía haya en mi corazón, cualquier maldad, cualquier pecado, Padre. Libérame, Señor, de ese sentimiento, Señor, que a veces tiene el ser humano de que no me merezco esto, porque he hecho algo que no está bien, Señor. Te pido, Padre Santo, que aprendamos a ser sabios para oír, Señor, y no hablar pesadamente, Padre. Por favor, te lo pido, especialmente cuando nos hable mamá, cuando nos hable un anciano, cuando nos hable un líder, Señor. Seamos, Padre Santo, amables, Señor amoroso, Señor amado, por favor. Te ruego, Padre, que respetemos las canas, que respetemos esa edad, Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo. Y yo te pido, Padre, que si yo algún día le falté respeto a mi padre, que no recuerdo, ni a mi madre, que tengas compasión y misericordia de mí, me perdones. Y así para cualquier persona que yo le haya hecho daño, Padre, ten misericordia, Padre, y perdona mi pecado, mi iniquidad y mi culpa y la transgresión, Padre. Gracias, Señor bendito. Amén. Que el Señor les bendiga y les perdone de corazón. Mis hermanos, hoy vamos a hacer algo especial. Usted va a levantar su mano si usted quiere un sobre todo, hermano, acá. Como dice hermana Cori, aquí hay altar. Aquí usted va a explicar. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala
hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.